hacer una reflexión sobre el avance en materia de financiamiento de la educación en el país y en el departamento, y también enfrentar algunos retos con las instituciones que deben avanzar en la implementación de estos recursos. Agradezco a la gobernadora del departamento del Chocó, al alcalde de Quindó, a las dos secretarias de educación de la entidad territorial certificada Chocó y Quindó por abrirnos las puertas de esta ciudad, de este departamento, para abordar esta reflexión. Lo primero es que debemos saber que el gobierno nacional ha invertido una suma histórica para garantizar que más niños, niñas, adolescentes y jóvenes están en el sistema de educación. Lo primero que el departamento de Chocó debe saber en el 2024 es que está viviendo un año que es emblemático para casos como educación superior. La Universidad Tecnológica del Chocó recibe una suma aproximada de 150.000 millones de pesos entre los recursos de financiamiento, recursos de inversión que tienen que ver con la Ley 30, que tienen que ver con los recursos de fomento a la calidad. Y esa inversión debe materializarse en más y mejores oportunidades para los estudiantes. Hoy, esta institución es emblemática para el departamento. Recibe de esos 150.000 millones de pesos, aproximadamente 16.000 millones de pesos para garantizar la gratuidad, que en ese momento se acerca a la universalidad. Es un logro importante porque este es un departamento que históricamente ha buscado oportunidades para acceso a educación superior y se ha logrado con la persona de este gobierno. Lo segundo es que logramos avanzar en ese fortalecimiento de esas instituciones, asignándoles de manera específica a sus bases presupuestales. Cuando empezamos como gobierno nacional, el cálculo de ese recurso se hacía sobre un IPC más 4.65. La institución hoy, las instituciones de educación superior en todo el país hoy van a recibir recursos del 2024 con un cálculo que supera el IPC más 9. Eso quiere decir que en 2 años de gobierno esas instituciones reciben 4.35 puntos adicionales a las bases presupuestales que se indexan y que permiten también que se sigan fortaleciendo. Esto es un logro emblemático porque permite que todas las familias del departamento del Chocó puedan contar con la certeza de un gobierno que asigna recursos adicionales en educación superior. También, en el marco de la ley de la reforma tributaria, el sistema general de participación se fortaleció y eso permite que las escuelas reciban más recursos hoy para fortalecer su planta. Y eso con el equipo de trabajo que nos permita dar una respuesta que toda la sociedad chocuana ha venido buscando con respecto a la contratada, a la educación contratada en el departamento, que genera de manera específica todos los años algunas situaciones con pueblos indígenas o con las entidades que prestan este tipo de servicios. Nuestra apuesta como gobierno nacional aquí es garantizar, fortaleciendo cada vez más la planta. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo se aprobaron 211 docentes que esperamos sean nombrados y vayan avanzando en ese proceso de vinculación para dar respuestas por esa vía, y también los docentes orientadores para los municipios predes del departamento. Así que esos son 3 logros muy importantes y que deberíamos como departamento y como país reconocer la importancia que tiene para avanzar en el cumplimiento de nuestras metas. Otro aspecto importante que quisiéramos destacar de esta visita es la educativa. Al cierre de esta jornada vamos a visitar varios establecimientos educativos que están en ejecución por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FIE, con la firme convicción que el Gobierno Nacional entrega a tiempo estas obras. Esperamos que entre los meses de agosto, septiembre y octubre Quindó pueda recibir estas escuelas y de la misma manera avanzar en el resto del departamento. Son más de 170 colegios que están en obras del departamento y esperamos con ese seguimiento constante avanzar con el cumplimiento de estos compromisos. La inversión en esta infraestructura supera los 150.000 millones de pesos, tanto en las escuelas como en las sedes universitarias, y eso es un aspecto que quisiéramos destacar. En enero, el Gobierno Nacional se comprometió con el Departamento del Chocó a avanzar con las sedes de El Darién, del Medio Baudó y del Medio San Juan. Estas 3 sedes están asociadas a la Universidad Tecnológica del Chocó y ya recursos se asignó y estamos avanzando con todos los procesos administrativos que permitan determinar los lotes donde se van a hacer. Y nuestro trabajo aquí hoy es garantizar que la institución y todos los directivos pueden apoyar al Ministerio de Educación y al FINDETEC en acelerar el cumplimiento de estas obras.
Finalmente, el quinto avance que quisiera destacar tiene que ver con una apuesta que como gobierno hemos hecho para articular que muchos más recursos lleguen al departamento y mejoren las condiciones de vida de los estudiantes. Y tiene que ver, primero, con recursos del crédito de la CAF, que fue aprobado recientemente en el Congreso, que nos va a permitir que se prioricen escuelas, por ejemplo, 24 escuelas en Quibdó que necesitan intervención inmediata y que esperamos que con el liderazgo de la alcaldía, la secretaria de Educación y el Ministerio de Educación, una vez se perfeccione el trámite del crédito, puedan empezar las obras en los próximos meses y así la ciudad vaya sintiendo el progreso en el mejoramiento de su infraestructura. Esto va también a tener un impacto en el resto del departamento del Chocó, porque ese crédito son 80 millones de dólares que ingresan a la ciudad para fortalecer en perspectiva estructural la infraestructura educativa del departamento y también del país. También quisiera destacar la llegada de 16 millones de francos suizos a través del proyecto o del financiamiento de la Japan Foundation, que va a permitir que Quibdó sea una de esas comunidades de cambio y el departamento de Chocó, a través de su entidad territorial secretaria Chocó, pueda ingresar a los procesos. Su secretaria de Educación ya hace parte de los procesos de liderazgo, de formación y capacitación. Esperamos que esos recursos también ayuden a que la ciudad avance y progrese en educación. Cerramos con las nuevas cohortes de las becas Martin Luther King, que esperamos puedan ayudar a que muchos más jóvenes del departamento perfeccionen su nivel de inglés. Para que estos recursos puedan materializarse con éxito, es fundamental que las instituciones de educación superior y las escuelas cuenten con líderes y con procesos administrativos que permitan que esos recursos se usen de manera adecuada. Por esa razón, en el caso de las escuelas, ya hemos desarrollado los mecanismos correspondientes, les incrementamos en un 20% los fondos educativos a todos los rectores del departamento para que puedan contar con más recursos para mejorar su infraestructura, pero haremos el seguimiento cercano por las vías correspondientes para garantizar que este recurso se implementa de manera óptima. Y en lo que corresponde a la educación superior, es fundamental que todos los instituciones una institución que cumpla con los procesos de inspección y vigilancia que se han establecido. En octubre de 2023, estableció que la Universidad Tecnológica del Chocó podría responder por 3. La segunda, con garantizar un plan de mejoramiento, y la tercera, con la constitución de una fiducia para el manejo de sus recursos. Lo que ha pasado entre ese momento y hoy deberá que el Gobierno Nacional debe avanzar en la implementación de otras medidas que permita garantizar que esta institución se encuentre en una situación administrativa más adecuada que permita subsanar las irregularidades que se han encontrado. Por esa razón, hemos requerido al rector de la universidad para que pueda notificarse de las nuevas decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional para garantizar que esa institución se continúa fortaleciendo y que todos los recursos que se están invirtiendo y que permiten que los jóvenes de este departamento, las familias cubanas, las familias de todo el Pacífico que terminan en una institución que ofrece educación de calidad. Nuestra estos jóvenes de manera sistemática se están encontrando al tener un gobierno con recursos necesitamos contar con la responsabilidad y también con la participación de la institución para la de calidad y posible para los jóvenes del departamento del Chocó y para la esperamos abordar en los próximos días la vinculación de estos recursos de la nación a la institución y la medidas de inspección y vigilancia que han sido impuestas. Muchísimas gracias. Gracias, ministra. Comenzamos ronda de preguntas con CNC. Buenos días a todos los presentes. Gobernadora, saliéndonos un poquito del tema de la educación, ¿cómo va la terminación del aeropuerto Jurador? Los 6.000 millones de regalías son para terminar los 300 metros y adecuaciones. Y otra cosa, ¿qué opinión da sobre el artículo de la revista Semana que dice que el aeropuerto Jurador es una pista para el Clan del Golfo?
Yo voy a responder exclusivamente la agenda para la cual fue citada esta rueda de prensa. Gran Alianza. Muchas gracias. Buenos días para todos, todas. Ministra, solo por el Ministerio de Educación Nacional, ¿qué capacidad instalada deja para el departamento del Chocó? 2. Los niños en algunos municipios hacen paro a diario, falta de docentes, precarias condiciones de la infraestructura física, las instituciones educativas. ¿Para cuándo se tiene previsto lo de la ampliación de la planta docente para el departamento del Chocó, para que el departamento dentro de su autonomía pueda convocar a concurso de méritos? Creo que las tres preguntas las abordé en las palabras introductorias, pero voy a garantizar que reitero los mensajes centrales. La principal capacidad instalada es más recursos para la educación. Siempre deben recordar que venimos de unas décadas en las que la nación invertía más recursos para el sector defensa. Empezamos en un año en el que el sector de educación tiene la principal asignación de recursos de la nación, y eso permite que el departamento de hoy cuente con más recursos para el programa de alimentación escolar, por ejemplo, que permite que se hayan asignado recursos para que el programa de alimentación escolar funcione durante el receso escolar. Eso es muy importante porque sabemos que las familias chocuanas, los niños y las niñas chocuanas necesitan alimentación durante el tiempo que están en el jornada escolar, pero también en el periodo de vacaciones. Entonces es una capacidad instalada que queda de esta gestión que hemos liderado en el Ministerio en estos 2 años de gobierno. También incrementamos en el 25% los recursos del programa de alimentación escolar para que puedan llegar a más familias y a más lugares en el departamento. También hemos logrado garantizar la planta, y es una conversación que hemos sostenido aquí con la gobernación, pero no lo pueden hacer o administrando o saltando las responsabilidades y las capacidades de las entidades certificadas, acompañarles en su proceso, transmitir más personas del Ministerio de Educación Nacional aquí para hacer eso de una manera muchísimo más rápida. También queda como una capacidad instalada los orientadores docentes. Esto es importante porque muchos niños y niñas están enfrentando retos de salud mental producto de la pandemia. Al autorizarle a la entidad territorial certificada el nombramiento de estos orientadores docentes, estamos dotando de una capacidad para que puedan responder a esa situación de emergencia. También queda como una capacidad instalada para este periodo de la educación del departamento la gratuidad en la matrícula. Y yo quisiera pedirle a ustedes, por el poder que tienen para llegar a tantas personas, es decir, que la política de gratuidad del Gobierno Nacional se llama Puedo Estudiar. Y Puedo Estudiar es la materialización de los sueños de todas las familias nuestras. Aquí nos han enseñado que la educación es nuestra principal salida. Y de manera sistemática las familias están buscando oportunidades. Hoy, lo que el Gobierno del Cambio le demuestra al pueblo chocuano y a todo el país es que se puede volver un proyecto de gobierno en una política de Estado, y que esa política de Estado pueda acercar el acceso a educación superior a la universalidad. Eso está ocurriendo hoy, por ejemplo, con lo que oferta la Universidad Tecnológica de Chocó. Son más de 14.000 estudiantes, el 99% de ellos con gratuidad, con la cobertura de gratuidad en la materia. Entonces, este es un logro de gobierno que ya queda como una capacidad instalada, porque ese recurso que le ingresa a la universidad fortaleciendo sus bases presupuestales se indexa y ya queda a perpetuidad. Eso quiere decir que la universidad, si continúa por la senda establecida para recibir más estudiantes, para potenciar el acceso, la permanencia, va a seguir contando con recursos de la nación para que más estudiantes accedan. Pregunta CMI. Sí, por La acá. ampliación de la planta. También la misión. CMI. Buenos días, ministra. Yo quisiera preguntarle qué dicen los informes que quizá le ha entregado el inspector in situ de la Universidad Tecnológica de Chocó, y en qué consisten esas medidas que ha tomado el gobierno para esta institución. ¿La van a intervenir? Lo primero que debemos saber es que los procesos del Gobierno Nacional en educación son medidas de inspección y vigilancia, es decir, el proceso de acompañamiento a las instituciones para que mejoren. En este momento tenemos 3 grupos de medidas y que están ancladas en 3 irregularidades
son las debilidades en el desarrollo de las actividades contractuales entre el 2022 y el 2023, que están debidamente documentadas en los informes de las visitas, que reflejan que es necesario explicar la manera en la que se hizo o se recurrió a la suscripción de contratos, en algunos casos sin constitución de garantías, en otros casos con certificados de disponibilidad presupuestal sin firmas, en otros casos el pago de honorarios a contratistas sin acreditar los aportes al sistema de seguridad social, en otros casos las prórrogas de los contratos por falta de planeación y muchas otras. Ese es el primer grupo de hallazgos. El segundo grupo de hallazgos tiene que ver con la ausencia de claridad y la ausencia de consistencia en la información financiera de la institución. Y aquí quisiera ser muy enfática en que la aspiración y el propósito del gobierno nacional es, sabiendo que ese es un recurso que es finito, es fundamental que el recurso que ingresa a la institución llegue a los estudiantes en forma de una educación de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación agregue valor, que cuando un estudiante ingresa en primer semestre, su línea de base no sea que no pueda responder una prueba saber pro porque no está en ese nivel, pero que tampoco ocurra que cuando salga quede en el último lugar del país. Es fundamental en ese sentido que todas las cuentas estén en orden y que se pueda explicar cómo esos recursos tienen un impacto en la formación de todos estos estudiantes. El pueblo chocano se merece eso. Y como gobierno que está haciendo una inversión histórica en educación, la misión que ha asignado el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, es que esos recursos lleguen a quien correspondan y se ejecuten con transparencia. Otro grupo de irregularidades pasa por las evidencias de diferentes estados financieros y notas de revelación y cuentas por cobrar, que da cuenta o que está conectado con el eje de hallazgos que tiene que ver con la ausencia de claridad y la ausencia de consistencia en la información financiera. Y el tercer grupo de hallazgos tiene que ver con la debilidad en la gestión administrativa, relacionados con la gestión documental, por cuanto la institución, a pesar de contar con tablas de retención documental, en algunos casos no las aplica de manera estricta y la información no se registra de manera adecuada. Estas medidas preventivas y de vigilancia especial no están desconociendo la autonomía universitaria, sino por el contrario, están garantizando que se restablecen las condiciones de calidad y que se observa la prestación del servicio público en educación superior. Pregunta por radio. Bueno, buenos días a los asistentes. Señora ministra, el tema de la deuda del departamento del Chocó, los 30.000 millones de pesos, es una deuda que asumió el departamento, pero personas conocedoras que hemos consultado nos han dicho que el gobierno nacional tenía otra opción. ¿Por qué se prefirió que se endeudara el departamento y no el gobierno nacional? Participaciones, ¿por qué no se accionó por allá y hizo el Chocó a tener esta deuda? Debes recordar siempre que la educación preescolar básicamente se gestiona y se paga por el Sistema General de Participaciones. Es decir, que esto no es una ruta alternativa, sino que siempre se empieza por aquí. Y este es un proceso que lleva por lo menos 8 meses en deliberación entre el gobierno nacional y la entidad territorial certificada. Las salidas que se tienen en este momento son después de estudiar de manera sistemática todas las posibles salidas y esta es la razón por la cual estamos aquí acompañando a la entidad territorial certificada, porque heredaron una serie de debilidades estructurales que ahora esta nueva administración necesita resolver. Estamos abordando esto como un problema estructural y esperamos que de aquí hacia adelante los tiempos de registro de esa población, las formas de pago, las maneras de concertación, pues no reiteren los errores del pasado. Pregunta RCN Televisión. Gracias. Ministra, buenas tardes para usted, la gobernadora y todos los asistentes, al igual que la mesa de trabajo. La verdad que si bien ahí ya usted pues, habló sobre el tema de la inversión en los centros educativos, es muy importante tener que allá de estar recibiendo informaciones desde las comunidades del municipio. Hace pocos días inclusive estuvo la gobernadora en el municipio de un día donde había un paro educativo serio, porque lo que nos decían los líderes estudiantiles es, somos 3.018 estudiantes y solo tenemos
3 profesores de informática para 3.018 estudiantes. Entonces lo que pregunta uno, ¿cómo un estudiante en esas condiciones va a obtener buenos resultados en una prueba de frente al estudiante que está en el centro poblado de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, otra capital del país? Todo es el tema de la Universidad Tecnológica del Chocó, no es de hoy que irregularidad que se me presentando con este acompañamiento especial que se está realizando a el único centro de formación público aquí en el departamento del Chocó. Dice uno, tras encontrar una irregularidad, ¿cuál va a ser realmente entonces la decisión siguiente por parte del gobierno nacional? Porque lo que no queremos es seguir desde el departamento del Chocó ocupando los titulares de prensa como uno de los departamentos, por no decir el más corrupto del país, frente a múltiples situaciones. Hoy el tema de la educación en la Universidad Tecnológica del Chocó, que es lo que nos congrega aquí en este momento. Voy a reiterar un punto con el que empecé esta rueda de prensa, que tiene que ver con la determinación del gobierno nacional de garantizar que el departamento cuenta con unas instituciones sólidas para recibir todo lo que tiene que ver con la administración de las escuelas, la planta docente. Va a seguir contando con recursos porque el Sistema General de Participaciones tuvo un crecimiento tal este año que va a tener un impacto en los próximos años. Si el departamento logra organizar la manera de la asociación de docentes, esa situación se puede resolver. La gobernadora y la secretaria de Educación hoy nos han presentado una serie de recomendaciones. Por ejemplo, una que los docentes, las docentes que van para el encuentren unas mejores condiciones. Entonces, nuestro abordaje como gobierno nacional es estructural. Es sabiendo que el departamento ya va a contar con una certeza hacia el futuro, que esta proyección de crecimiento del Sistema General de Participaciones va a significar más recursos para las escuelas del departamento. Esperamos que la metodología, los mecanismos de protección de docentes amenazados, de docentes que tienen riesgos de salud, o docentes que necesitan estar en regiones específicas, pues ahorita que ya el departamento y esta administración le herede hacia el futuro un sistema mucho más organizado y que permita que esos jóvenes cuenten con las oportunidades de formación que tanto requieren. Si la conversación del departamento del Chocó en función de esta propuesta es cómo se piensa mejor la relación estudiante-docente en el aula, el número de docentes, por ejemplo, la secretaria de Educación le presentó un caso muy específico al Ministerio de Educación y es la dimensión de cada aula en el departamento. Si logramos que estas conversaciones se sostengan, los cambios se implementen, esperamos que la generación de jóvenes chocuanos pueda tener un futuro con una educación de calidad y mejores oportunidades. Eso con respecto a la planta docente y los cambios que estamos haciendo. Y con respecto a la Universidad Tecnológica de Chocó, le hemos citado para que pueda recibir la notificación de parte del Gobierno Nacional en la próxima sesión y a partir de esa notificación personal del rector o la notificación por los medios establecidos podremos comunicar a la opinión pública lo que viene con la institución. Gracias. Preguntaba Edu Chocó. Buenas tardes, señora ministra y demás asistentes. Dos preguntas a ver. Pues conociendo el populismo que se ha venido manejando desde el gobierno central y aquí regional, usted hoy habla que ha ampliado la plata, pero tenemos conocimiento por las múltiples protestas, que son casi 400 que necesitan para un día a día reportando cierres de protestas. Pero más allá de, o sea, consideramos que usted acaba de decir que la Secretaría de Educación le presentó un programa de trabajo a ver si se necesita y se amplía, pero más allá necesitamos fechas, porque es que no es justo que ustedes hoy reúnan, cuadren, pues no sé qué hablaron, digan se van a aumentar en 200, pero no sé una línea clara, como para uno como veedor hacerle seguimiento a esa línea. ¿Para cuándo? Fecha, por favor, señora ministra. Y dos, perdón, ministro, frente al tema de la OTC, aquí ya hemos demostrado la necesidad de que se viene cumpliendo esto, lo otro, lo demás, más notificado. Sabemos que esto no va a pronunciarse muy a fondo, pero yo sí quisiera saber qué pasa si esto sigue siendo una burla, porque está demostrado que no se cumple esa necesidad. Entonces yo pregunto, ¿permitirá al ministerio que siga
la burla que hay en la Universidad Tecnológica del Chocó o de verdad asumieron una postura de señora Pinto? Empezamos por ahí y es la postura de ya estar aquí estableciendo que eso es una situación que el departamento debe resolver y que cumpliendo con la normatividad vigente y con el debido proceso, el rector de la institución se debe notificar. Esa es la postura oficial del Ministerio de Educación. Y lo segundo, más que fechas, son procedimientos. Entonces, si me permite, voy a hacer una explicación muy detallada de la situación que tiene el departamento de Chocó con la planta docente. Esta administración está heredando una situación que debe resolver. Y es que de acuerdo a los registros que tiene el Ministerio de Educación, la manera en la que se han reportado los estudiantes tiene unas inconsistencias muy graves. Lo que este equipo está haciendo para resolver esta situación debería ayudarnos a entender por qué aparece por un lado un crecimiento de alrededor de 10.000 estudiantes y una contratación por otro lado de alrededor de 18.000 estudiantes. Esa es una situación que ellos están heredando, ¿cierto? Esa administración está heredando esa situación. Entonces, si hay una discrepancia en los datos de esa naturaleza, primero hay que organizar estructuralmente el registro de los estudiantes en el departamento. Sabiendo muy bien por qué hay una discrepancia de 8.000 estudiantes, poder establecer las próximas salidas con respecto a la planta. Entonces, las certezas que se parecían tener con respecto al número de docentes que se necesitaban, con esta nueva información hay que repensarla. Hay que repensarla para poder entender entonces dónde se están atendiendo los estudiantes, en qué condiciones se están haciendo, por qué se venía haciendo de esa manera y el número de docentes que se requieren para poderlos atender. Ese es el primer aspecto a considerar. El segundo, el aumento de la matrícula contratada tiene una consecuencia importante que es el incremento del número de contratos y el costeo de los mismos. Entonces, resolver la situación de la planta también pasa por una conversación con respecto a la manera en la que se está avanzando administrativamente con este tipo de procesos y la calidad de educación que están recibiendo los estudiantes. El tercer aspecto tiene que ver con algunas inconsistencias en la manera en que esa la de que se ingresan a la concienciación y esa es la oportunidad que está generando el gobierno nacional por esa administración departamental y por esa administración municipal. La oferta que estamos haciendo es todo un ministerio sentado a revisar con detenimiento todos los procedimientos, saber el número de estudiantes reales que se están atendiendo, las regiones donde se están atendiendo, incluso estamos creando criterios diferenciales al resto de la nación, que la relación técnica puede variar dependiendo de donde se están atendiendo esos estudiantes para abrir las zonas o las sedes que en este momento no se pueden abrir porque por alguna razón hay 10 estudiantes y eso termina impactando la manera en la que se atiende a esos estudiantes. También aquí hemos planteado en las próximas 2 semanas cerrar el proceso del estudio técnico que permita ya contar a ciencia cierta con la certificación de cada una de las secretarías de educación o de los contactos o responsables de educación municipales que validen las dimensiones de las aulas, que le permita a la Secretaría de Educación entregar un informe final que con eso, cruzando todas las cuentas, podamos saber cómo está la educación en nuestro departamento y la manera en que se nombran los docentes. Esos 211 docentes que le nombro tienen que ver con la ampliación de la planta exclusiva del Plan Nacional de Desarrollo. Eso es una habilitación que se hizo en el marco de una ampliación de más de 9.000 docentes para todo el país. Y adicionalmente, los docentes orientadores que serían 28. Entonces, si el departamento logra seguir por esta senda que ha establecido, lograremos resolver de manera estructural el problema de la planta docente y de la atención a los estudiantes del departamento. Pero ministra, qué pena, ustedes saben el tiempo más o menos. Usted sabiendo el tiempo más o menos que demora el proceso, o sea, díganos un término conforme a su conocimiento que usted considere que puede darse este proceso. Justo se lo acabo de mencionar, que 2 semanas debe la entidad territorial certificada entregar al Ministerio de Educación toda la información final para que con ese proceso se pueda tomar la decisión de parte del Ministerio de Educación. Si logramos recibir en 15 días esta información, avanzamos con el proceso. Yo quiero complementar, ministra, esa respuesta, porque a mí sí me parece muy importante que establezcamos una diferencia entre las incorporaciones nuevas que tienen que ver con la apuesta del gobierno nacional para tener docentes, por ejemplo, en primera infancia, por ejemplo, en educación física,
orientadores para los PDs, suma más o menos 200 en todo lo nuevo. Y el problema de planta docente que tenemos en el departamento del Chocó, que ha sido importantísimo la mayor cantidad de tiempo de planta docente. Porque nosotros, uno a veces se confunde cuando los parámetros nos dicen algo, los números nos dicen algo, pero estamos viendo todas las protestas y los paros y a los muchachos parando en Villa, en San José, en todo lado. Entonces, hay una diferencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es establecer, como lo dijo la señora ministra, cuáles son los parámetros a través de los cuales podemos cerrar nuestra identificación de cuál es exactamente el número de estudiantes que tenemos que atender en el departamento del Chocó y cuál es exactamente el número de docentes asignado a eso. En el Chocó adicionalmente tenemos varios determinantes sociales que impactan a la planta docente. Por ejemplo, aproximadamente 39 casos con órdenes judiciales que nos dicen que a un docente no lo podemos tener a más lejos de 20 minutos de Quito, porque su ordena mediante orden judicial que no se puede mover de ahí. Tenemos adicionalmente otros casos que tienen que ver con amenazas a la seguridad y la integridad de los docentes en zonas de alto riesgo. Solamente 5 de estos casos ya han sido procesados por la UNP, que es lo que nos da a nosotros el criterio realmente de trazabilidad. Adicionalmente a ese caso tenemos muchos más que apenas van a ser contemplados por la Unidad Nacional de Protección para poder establecer. Los determinantes también indican que en el departamento del Chocó tenemos plazas donde hay un solo docente, mucho la existencia de la plaza completa depende de la existencia de un docente, porque para la cantidad de niños tiene que haber un docente en esa zona, normalmente rural, normalmente dispersa. Pero algo que dijo la ministra y que me gustaría que ustedes supieran, a nivel nacional se entiende, aun cuando el ministerio va a cambiar los criterios para el Chocó, bueno, a cambiarlos, no, a establecer criterios entendidos por el enfoque diferencial para el departamento. En el departamento del Chocó no tenemos aulas que dan para la media nacional de más de 30 estudiantes, aulas donde caben 12 niños, donde caben 22 niños. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro criterio no es por estudiantes, sino por grupo. Y en este departamento, donde en otro lugar del país pudiera hacer un curso, tenemos 2 y 3 grupos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada grupo necesita un docente. Y a veces, sobre todo los estudiantes, entienden que ese es el criterio para decir, por ejemplo, en un día, no son 7, son 11, son 12, son 14, y realmente nosotros no lo podemos hacer arbitrio, lo tenemos que hacer por un criterio técnico que justamente estamos estableciendo por el Ministerio, porque queremos cruzar la información. Cuando la ministra se refirió ahorita a la educación contratada y a los contratos, se refiere a la educación indígena con el modelo propio. Y ese reporte lo hacen directamente las instituciones. Hemos hecho 3 requerimientos a la Registraduría Nacional del Estado Civil para lograr poder hacer el cruce de la información reportada. Vamos a insistir en eso. Para eso hemos pedido la ayuda, vamos a tener que referirnos directamente al Administrador Nacional para poder nosotros. Porque yo no quiero que el departamento pierda de vista una cosa. La nación administraba la educación. Hace solamente 5 años tenemos nosotros una educación y tenemos que ir resolviendo los problemas estructurales que se han generado. Estar permanentemente respondiendo a problemas, respondiendo a telas, tampando el hueco nos impide el ejercicio general de planificación que se requiere para administrar una educación tan compleja como la de Chocó. Nosotros sí requerimos mejorar nuestra capacidad técnica y sí requerimos mejorar nuestros procesos porque estamos resolviendo sobre la marcha y administrando. Con eso, la presencia del Ministerio de Educación aquí es fundamental para efectos de la educación que prestamos nosotros dentro de nuestra certificación, porque nosotros ciertamente requerimos que tanto a nivel de sistema, como a nivel jurídico, como a nivel de procesos, la capacidad instalada de nuestro personal mejore para que los ejercicios de planeación nos permitan que en el año 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 nosotros logremos una mejoría general del sistema. Lo mismo pasa con la educación contratada. La educación contratada, usted lo dijo, doctora, yo lo tenemos anterior, nos toca organizar de manera que llevar al mismo tiempo nosotros estos 6 meses, 2023 y 2024, nos dé una estabilidad a final de año que implique que nada de esto se repita en 2026. Así que nosotros de manera particular agradecemos el apoyo técnico de la administración del Gobierno Nacional en esto, porque realmente lo que tenemos hoy es una condición que difícilmente la pudiera resolver uno solo de los actores, debido a que se trata de un sistema que hoy infortunadamente representa muchísimos retos para la administración local. Debemos cerrar. Sí. Tenemos ahora la misión de visitar las obras de infraestructura que el gobierno está avanzando a través del PIB. Están cordialmente invitados a acompañar el recorrido. La intención es poder verificar cómo están avanzando las obras y garantizar que se entregan
toda la claridad y sinceridad del caso, ¿qué tan bien administrada estuvo la educación en el gobierno anterior? Esa es una pregunta difícil y que preferiría, si lo requiere, explicarla por escrito para que puedan contar con los criterios correspondientes para analizar y dar cuenta de lo que eso implica. Estuvo complicado. Muchísimas gracias. Hay algo, Anita, hay algo que debe ser, nosotros hablamos, se habla de calidad. Yo iba a preguntar por el tema de las condiciones higiénicas y como los estudiantes de básica primaria y secundaria